Escogimos esta temática porque nos permite conocer el contexto de las mujeres en la política colombiana a lo largo de la historia. Actualmente continuamos en una lucha constante en nuestro país para que nuestros derechos sean reconocidos igualitariamente, tanto para hombres como para mujeres, sin que hayan distinciones de género o ciertas discriminaciones. Es importante conocer la historia y valorar a aquellas mujeres que lucharon y los movimientos políticos que se dieron para generar los cambios que actualmente nos benefician. Seguimos luchando para que nuestros derechos sean reconocidos en todos los ámbitos posibles. Actualmente, la participación de la mujer en la política colombiana aún es muy limitada. A pesar de que las mujeres han sido activistas por sus derechos, logrando así el reconocimiento de la igualdad de género, aún se evidencian barreras para la elección democrática, tomando en cuenta los cargos más importantes del país y los salarios que aún no son equitativos. Es importante que verifiquemos y veamos que aún existen barreras y avances políticos y sociales que nos permitan llegar a una verdadera igualdad y democracia tanto para los hombres como para las mujeres. El periodo seleccionado, que fue de 1944 a 1958, nos permite verificar y estudiar los movimientos más importantes que marcaron la historia en la participación de las mujeres y las luchas y movimientos que se dieron para participar política, socialmente y económicamente. Entre los años 40 y 50 se crearon los primeros grupos feministas, se otorga la primera cédula a una mujer y también se reconoce el derecho al voto. La mujer empieza a participar políticamente y vemos que esto es un gran avance social. Tanto a nivel rural como urbano se constataron algunos hechos relevantes en el periodo histórico, en donde se vieron varias formas de participación femenina en las ciudades principales. Debido a esto fue que se eligieron algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, entre otras. En donde se empezó el movimiento como tal feminista fue en Bogotá, y ahí fueron a varias ciudades en donde pues se enfocaban en enseñarle a las otras mujeres, digamos que varios mecanismos de participación política, qué derechos y deberes tenían como mujeres, entre otros. Pues en ese momento no es que hubieran muchos, pero pues se estaba en todo ese proceso pues para realmente incrementar la seguridad, la participación femenina en esa época. Diría yo que el contexto histórico que se daba en ese momento era una sociedad tradicional, muy reservada, culturalmente machista, en donde pues obviamente la mujer tampoco es que tuviera muchas opciones o libertad de expresión como tal, sino que estaba a la espera de lo que el hombre permitía como tal en sus opiniones. Entonces, pues en ese momento ni siquiera, obviamente, había una participación política como tal, sino que fue de alguna manera una guerra para poder adquirir este tipo de derechos y que realmente lograran expresarse de una manera más libre, donde aprendieron, también adquirieron ciertos conocimientos para apoyarse en lo que pues se considera hasta el día de hoy libertad de expresión. Entonces, más o menos ese era el contexto histórico que se manejaba. No era una sociedad como tal libre para la mujer, sino de bastante machismo, una sociedad muy patriarcal, como le dicen hoy en día. La población que para mí se ve afectada son precisamente las mujeres, aunque en el día de hoy realmente pues el gobierno y como tal muchas entidades han contribuido a que la mujer se sienta más segura y han brindado espacios para que asimismo ella pueda participar y para aprender de alguna manera cómo hacerlo. Sin embargo, pues aún hay muchas cosas que se pueden hacer en este aspecto. En cuanto a quiénes son los actores relevantes, considero que son la familia, el gobierno, en modo general las mismas mujeres también. En el contexto colombiano, como en los diferentes países del mundo, en las diferentes épocas de la historia, las mujeres han intervenido en las gestas políticas. Se toma como referencia histórica de gran importancia para la mujer colombiana su participación en movimientos sociales feministas desde el año 44,
lo que llevó a presionar al Estado y lograr el derecho a elegir y ser elegida, que legalmente se da en el año 54, con la aprobación de un proyecto de ley que le otorga este derecho a la mujer colombiana y que viene a ser ejercido por primera vez en el año 57. Y por supuesto, el reconocimiento a la ciudadanía colombiana, lo que marcó cambios importantes en la participación política y democrática de la mujer. También se evidencia una participación tanto del ejercicio electoral como de la representación en cargos políticos públicos. Esto no se ve de manera equitativa, por lo que en la Constitución de 1991 se realiza una apertura jurídica a la participación política de las mujeres, lo que incentivó e intentó garantizar la participación de las mujeres en los partidos y el poder público. Pero en la actualidad sigue existiendo una costumbre política arraigada en el patriarcado, donde la mujer se ve abocada a seguir detrás de la opinión y el yugo del hombre, ya que son pocas las mujeres líderes políticas que se manejan bajo un criterio propio y desligadas de un mentor hombre para sobresalir en la política actual colombiana. La participación política y democrática del movimiento social de las mujeres tiene relación con el concepto de cultura política, ya que en Colombia la cultura política es bien marcada por un patriarcalismo, que a lo largo de la historia se ha visto bien enmarcado. A pesar de que se ha incluido a la mujer en temas sociales políticos, aún vemos que los hombres son los que toman las decisiones más importantes y ocupan los principales cargos del país. En lo particular, el movimiento social de las mujeres ha buscado que esta cultura política patriarcal se transforme, por lo que a lo largo de la historia colombiana se ha encontrado a diferentes mujeres que son líderes en la consecución de alcanzar una paridad en cuanto se refiere a la equidad de género en la política, lo que hace que la misma mujer colombiana forje una cultura de liderazgo, empoderamiento y organización política. El sector social de la mujer incentiva la construcción de una construcción democrática equitativa, ya que el feminismo ha aportado ideas que se relacionan con la participación política de las mujeres y se relaciona a la ciudadanía con una política feminista que busca la equidad. El sector social de las mujeres aporta a la democracia en el acto de escuchar todas las voces, siendo inclusivas y a su vez considerando los diferentes puntos de vista, aun cuando las mismas mujeres se han visto descartadas de papeles públicos o de poder en la política. El movimiento social de las mujeres busca eliminar las barreras y estar en los lugares de liderazgo político incentivando los valores democráticos equitativos. Podemos concluir que, con el paso de los años, las mujeres hemos participado incansablemente en una lucha por la igualdad y con ella el reconocimiento de nuestros derechos, dando pie para una participación más democrática y dejando de lado los modelos patriarcales a los cuales nos veíamos sometidas. Es muy importante avanzar aún mucho más en el ámbito de la igualdad para todos. A lo largo de esta investigación sobre el sector social de las mujeres, se pudo constatar que este movimiento social es importante para la cultura política y democrática en Colombia, ya que enmarca sucesos que llevaron a la mujer a luchar por sus derechos, como poder elegir y ser elegida, siendo reconocida como ciudadana, y aún hoy en día siguen siendo un movimiento pertinente, ya que por medio de este diferentes mujeres han luchado por un mismo fin, demostrando su opinión propia y clara con respecto a la paridad de género. El sector social de la mujer es fundamental para la construcción democrática equitativa entre géneros en Colombia, lo que siembra la esperanza de una participación que replantee un cambio cultural político en el país, donde se distribuyan los recursos de manera tal que se puedan modificar los sistemas vigentes del gobierno, ya que se ha visto están obsoletos para la época actual. Afortunadamente en este momento estamos en un tiempo en donde no carecemos de ciertos derechos, sino que realmente somos libres de participar activamente en la política. Sin embargo, si hay algo y es que no hay muchos espacios en donde se puede hacer, digamos, ya no por restricción gubernamental, sino por cuestión de corrupción, en donde vemos algunos personajes en la política que realmente son intocables, que pues hablar de ellos significa un gran peligro. Pero a modo general realmente considero que la mujer cuenta en ese momento con muchas posibilidades y con muchos entes que realmente contribuyen a que ella tenga una participación política y tenga una calidad de vida un poco mejor pues en cuanto a todo, ¿no? Entonces eso sería todo. Muchas gracias.